¿Cómo proceder cuando se tienen dudas sobre qué creer, sobre cuál es la verdad última? ¿Cómo discernir entre las diferentes versiones que nos llegan? Tenemos una gran ventaja, y es que nuestra tradición es racional. Entonces, o sea, tenemos una filosofía que podemos racionalmente defender. Imagínense el problema de aquellos que tienen una doctrina irracional. Inclusive, por ejemplo, en la historia, se puede decir intelectual, de la iglesia católica o cristiana, llegó un momento con el desarrollo ¿cómo se dice? Que se aceleraba mucho de la ciencia en los siglos, el Renacimiento y la ciencia en los siglos, los años básicamente de los siglos 14 hasta 15, 16, 17, que se aceleraba mucho el progreso material de la ciencia. Entonces, las doctrinas de la iglesia les parecían a los intelectuales, científicos, filósofos, cada vez menos racionales. Como por ejemplo el punto de este ser el único camino, y porque con la era de exploración, de descubrimiento, que se descubría el nuevo mundo, el mundo y todo eso, y los europeos y también podían leer porque se descubrió cómo imprimir libros, el alfabetismo aumentó mucho y las personas se volvían literalmente cosmopolitanos en el sentido que tenían conocimiento de muchos países y otras religiones. Y cuando se acababa ese estado aislado de Europa, por ejemplo, cuando Vasco da Gama fue a la India, llegó a la India, en Europa, todo el mundo, del Papa para abajo, todo el mundo creía que la India era un país cristiano, un país católico. Porque había una leyenda de que un apóstol llegó y convirtió a todo el mundo, y que aquellos milagros. Y entonces, cuando Europa salía de la ignorancia, del oscurantismo, y el alfabetismo aumentó, el conocimiento del mundo aumentó, cuando la Iglesia Católica tenía que competir con los protestantes y había opciones teológicas. Entonces, muchas personas intelectuales, pensadores, miraban las doctrinas de la iglesia o de otras iglesias y decían que esas no son racionales. Hubo ese problema. Entonces, una respuesta obviamente fue el agnosticismo. Otra respuesta fue inventar una nueva religión. Pero una respuesta de los fieles era una línea que se llamaba el fideísmo. Fide, de fe, ¿verdad? Latín. El fideísmo era una doctrina adoptada por varios fieles de que Dios a propósito nos dio una verdad irracional. Es la verdad a pesar de ser irracional y lógica, porque Dios sabe que tenemos mucho orgullo de nuestra inteligencia humana, de nuestro raciocinio, y para ponernos más humildes nos dio una revelación que es la verdad, pero es irracional o no racional o a veces loca. Entonces, esa línea se llamaba el fideísmo, el feísmo o la feísmo. Ahora, hay un problema con eso. Si uno adopta la línea del fideísmo, ¿qué es lo que te puedes decir al terrorista? Simplemente que no, que te equivocaste de fideísmos. Entonces, como Prabhupada dijo que es muy peligroso separar
a la religión de la filosofía. La religión debe ser racional. Aceptamos la necesidad de revelación, pero la revelación debe ser racional y no loca. Y por eso, sobre esa pregunta, ¿cómo proceder cuando se tienen dudas? Tenemos una gran ventaja, que tenemos filosofía maravillosa. Tenemos por ejemplo, tenemos ventajas sin querer insultar a otras religiones. Los primeros seguidores de Jesús, según la Biblia, según el libro de los Actos de los Apóstolos, que todos los apóstolos, todos los primeros seguidores de Jesús eran analfabetos. Y hay un principio de historiografía cuando los historiadores están tratando de discernir, por ejemplo, leyendo un libro como el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos discernir las partes? Porque a veces las diferentes narraciones se contradicen y todo. Entonces, y hay anacronismos. Entonces, ¿cómo podemos discernir los pasajes o los textos de un libro sagrado que realmente son historia auténtica, que realmente sucedió así, que Jesús realmente dijo eso? Entonces, un principio que los historiadores, mismos los fieles historiadores que son creyentes, pero son también académicos. Entonces, un principio que adoptan es que si encontramos en un texto sagrado, como por ejemplo un evangelio, una biografía de Jesús, si encontramos un pasaje que no favorece a esa religión, es muy probable que no lo inventaron. Por ejemplo, si hay un texto en el Nuevo Testamento que pone a Pablo o pone a mismo Jesús o a sus seguidores en una luz que no sea muy favorable, nunca lo van a inventar, porque, o sea, cuando se inventa algo, cuando hay una escritura que se corrompe, que las personas adicionan pasajes, adicionan textos, siempre su motivo es de mejorar su imagen, de presentar a Jesús o a sus seguidores en una luz superior, más impresionante. Entonces, si un texto tiene el efecto opuesto, que demostrar a un santo, por ejemplo, en un contexto no muy favorable, es muy probable que es auténtico, que eso es auténtico, que eso realmente sucedió, porque no tiene motivo así por inventar eso. Nunca lo inventarían. Entonces, así mismo, bueno, no quiero entrar demasiado en esas cosas académicas, pero basta decir que entonces, en el libro de los Actos de los Apóstolos, obviamente, primero que los evangelios se escribieron, como sabemos, entre 40 y 60, 70 años después de Jesús. Entonces, en el momento en que los evangelios se escribieron, la demografía, el contexto histórico del movimiento de Jesús era muy diferente, porque el hecho de escribir en griego, el hecho de tener seguidores de Jesús que eran bien, como se dice, no solo alfabetizados, sino que tenían mucho talento literario. Entonces, los libros, los evangelios se escribieron específicamente en un tiempo en que el movimiento de Jesús trataba mucho de impresionar a otras personas educadas dentro del mundo greco-romano.
Entonces, dentro de ese contexto, nunca dirían, como dicen, de hecho dicen, nunca inventarían que todos los apóstolos o los seguidores de Jesús eran analfabetos. Y hay una escena, porque nunca inventarían eso, porque los pone mal ante el público que están tratando de convencer. Entonces, por eso, como historiadores, tenemos certeza muy sólida de que eso es verdad, que realmente fue así, que realmente fueron analfabetos los apóstolos. Entonces, y que ni sabían hablar bien la lengua local, hebreo o aramaico, que no hablaban muy bien, que eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos con mucha confianza de que los primeros seguidores de Jesús eran analfabetos, personas de rangos inferiores de la sociedad, con personas que coleccionaron los impuestos, que era un nivel súper bajo en Israel, y pescadores. Pero el problema es que son esas personas analfabetas que tenían inevitablemente, involuntariamente, la tarea histórica de preservar y transmitir el mensaje de Jesús. Entonces, la probabilidad de que a ese mensaje lo transmitieron en forma impecable como eruditos es, bueno. Entonces, quiero volver ahora al contexto histórico del movimiento del señor Chaitanya, que sus seguidores directos, sus apóstolos, los apóstolos, si podemos usar ese término, eran los intelectuales más avanzados de su país. Yo recuerdo que una vez yo fui a dar una conferencia en Harvard, y eso fue años antes de yo ser estudiante allá. Entonces yo fui de sannyasi con todos los hierros, así, la ropa y todo eso. Entonces, el jefe del departamento de sánscrito y estudios de la India en Harvard en ese entonces era un caballero, Gary Tubb, que era muy amable, muy buena persona y muy respetuoso, muy buena, todavía es un erudito famoso. Y entonces antes de mi conferencia nos hablábamos, así él me recibió con mucha cortesía, era muy buena persona. Entonces él me decía, no es que yo le preguntaba, él me decía que Rupa Goswami, por ejemplo, era un gigante intelectual en su siglo. Eso para no hablar de Jiva Goswami, de todos los Goswami, todos eran eruditos muy avanzados y muchos otros. La producción literaria de los asociados directos del señor Chaitanya es casi inconcebible. Tal vez si estudiamos la primera generación de las religiones como de Buda, de Jesús, del señor Chaitanya, tal vez nunca en la historia hubo una primera generación directamente asociada con el fundador carismático, que en este caso es el señor Chaitanya. Una generación tan intelectualizada, tan literaria, tan inteligente, es una cosa casi inédita en la historia de las religiones. Entonces, por un lado, tenemos una seguridad única entre las religiones de la fidelidad de los libros que vienen de la primera generación de los discípulos directos del señor Chaitanya. Otro punto sería, está bien, la fidelidad es muy avanzada, pero es que, ¿será que ellos eran fieles a la verdad o fieles a simplemente una doctrina falsa? Y podemos decir como respuesta que cuando la historia muestra que cuando
cuando la conciencia de Krishna se practica bien, fielmente, esa práctica, esa tradición produce un poder espiritual único. Y eso podemos ver en los siglos después del Señor Chaitanya, antes de ese problema que el movimiento se corrompió de varias maneras, más o menos tal vez 150 años después del Señor Chaitanya, después de éxito asombroso que cambió la India. Y cuando Prabhupada vino también, entonces podemos ver que cuando la conciencia de Krishna se practica bien, es un proceso muy poderoso que casi no se compara a otra cosa. Hablando de su capacidad de crear felicidad espiritual, desapego del mundo material. Cuando no se practica tan bien, claro que los resultados son proporcionales. Entonces tenemos seguridad de la fidelidad del mensaje que recibimos, que realmente viene del Señor o de Chaitanya, y sobre la autenticidad de ese mensaje. Todos tenemos, yo diría, que la gran mayoría de los devotos pueden recordar por lo menos un momento en tu vida en el cual el Señor Krishna, Dios, se reveló a ti de tal manera que no puedes racionalmente negar la verdad de Krishna. Por pocos que esos momentos sean, esos momentos son innegables, irrefutables, porque viste una realidad superior que no se puede repudiar. Así como, por ejemplo, vamos a decir una persona que está enferma y duerme mucho y tiene tal vez pocas horas por día o algunos minutos realmente consciente. Mismo así, en esos pocos momentos que se tenga conciencia, uno sabe que esta conciencia despierta es ontológicamente, categóricamente más real que los momentos en que duermo y sueño. Entonces, mismo que tus momentos completamente despiertos en conciencia de Krishna sean no tan frecuentes como te gustaría, pero no puedes negar que en esos momentos experimentas una realidad superior a cualquier estado de conciencia que experimentas directamente a la verdad absoluta. Entonces, eso es mi respuesta a esa pregunta.